Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo episodio de Doctor Math. En esta ocasión y a modo de remake vamos a explicar el procedimiento estadístico para datos agrupados con un ejemplo resuelto que es el que se muestra a continuación. Algunas de las consideraciones que deben tomarse en cuenta antes de realizar este procedimiento es la clasificación de las variables, las cuales pueden ser discretas cuando los valores numéricos se expresan como datos enteros, es decir, que no hay decimales. Eso quiere decir que este caso es una variable discreta. Si la variable que estamos estudiando tiene algún valor decimal, entonces esa se conoce como variable continua. Otra de las cosas que debemos saber son los 4 pasos del procedimiento estadístico, que son la recolección, organización, análisis e interpretación. A diferencia del procedimiento estadístico en datos no agrupados, es obligatorio en la recolección reescribir los datos que se nos presenta en la asignación dada. Y la fase de análisis, a diferencia del procedimiento anterior, se trabaja con la tabla de distribución de frecuencia que fue explicada durante la clase. Eso quiere decir entonces que las únicas diferencias son la repetición de los datos en la recolección y la tabla que vamos a utilizar a continuación. Otra de las consideraciones es que en la fase de análisis, antes de construir la tabla, hay una fase previa que debe realizarse, con la cual se van a obtener los datos para nuestra fase de construcción. Entonces, el ejemplo dice así: aplicar el procedimiento estadístico a los kilos de sal recolectados como se muestran a continuación. Ahí están los valores. Entonces, paso a paso vamos a ir realizando el procedimiento estadístico. Como dijimos anteriormente, los datos recolectados se reescriben nuevamente para la fase número 1, que es la recolección. Ahora procedemos con la organización, que consiste en ordenarlos de menor a mayor. Si observan con atención, en la fase de organización simplemente ordenamos los datos de menor a mayor. Ahora bien, para la fase de análisis debemos considerar, para el paso número 3, que es de análisis, debemos considerar dos cosas. La fase previa contiene 3 elementos: número de clase, que son la cantidad de grupos que se van a formar; el rango, que es la separación o dispersión que tienen los datos entre sí; y la amplitud, que es lo que yo necesito sumarle al valor más pequeño de mi organización para obtener posteriormente el valor superior del grupo que voy a formar. Eso se realiza antes de la fase de construcción. Iniciamos con lo que es nuestra fase previa. Lo primero que calculamos en la fase previa es el número de clase, que no es más que la cantidad de grupos o filas operativas que va a tener mi tabla. Si el resultado del número de clase da decimal, redondeamos a la unidad, debido a que el número de clase debe ser siempre un número entero. A continuación, calculamos el rango, que es la dispersión de los valores entre sí, tomando en cuenta el valor mayor y el valor menor en mi organización. Y ahí podemos observar el cálculo del rango. Ahora procedemos a calcular la amplitud, que es lo que yo necesito sumarle a cada valor inicial de mis grupos para obtener el valor final o límite superior. Una cosa que se debe saber es que la amplitud siempre debe calcularse con el número de clase redondeado. Como podemos observar aquí, al dividir el rango entre el número de clase redondeado, obtenemos el valor que va a servir de suma sucesiva para la formación de los grupos en el límite inferior. Aquí finaliza lo que es la fase previa de nuestro procedimiento estadístico en el paso del análisis. Ahora vamos con la fase de construcción, que es en la que se construye la tabla. Aquí pasamos con la fase de construcción, es en la que se construye, valga la redundancia, la tabla, y funciona de la siguiente manera. La tabla tiene una fila titular
que es la superior donde se colocan los elementos que fueron descritos en clase. La fila de los totales, que solamente se aplica a algunos de los elementos reglamentarios. Y las filas operativas, que van a ser exactamente igual en número al obtenido en el número de clase. Por eso hay 4 filas operativas, porque el número de clase, al calcularlo y redondearlo, resultó en 4. ¿Qué es la marca de clase? Es el valor representativo de los grupos. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es la aparición de los valores comprendidos entre el límite inferior de cada clase y el inmediatamente anterior al límite superior. Eso quiere decir que en las clases no se incluye el límite superior en el conteo, excepto en el último grupo de la tabla. La frecuencia acumulada es la suma escalonada de las frecuencias absolutas. La frecuencia relativa es la fracción que se forma por cada frecuencia absoluta y el total de los datos, que debe ser exactamente igual a la cantidad de datos o muestra de la investigación. Y la frecuencia relativa acumulada, que es la suma escalonada de nuestra frecuencia relativa. Es importante que sepan que para fines de la estadística, la frecuencia relativa puede expresarse como fracción, puede expresarse como decimal, pero es más cómodo expresarlo por decimal por el caso del tanto por ciento, que va a tener su importancia en la fase de interpretación. Por lo tanto, además de expresarlo como fracción, también es recomendable expresarlo en forma decimal, porque ya saben cómo convertir un decimal a valores del tanto por ciento. Vamos a iniciar los trabajos. Columna número 1 de la clase. Esa columna va a iniciar con el valor menor de mis datos organizados y el límite superior va a ser ese valor menor sumado con el resultado de la amplitud. Vamos a ver. Mírenlo ahí como expresamos la suma. Tomamos el valor inferior o menor de mis datos organizados y le sumé el resultado de la amplitud. Al yo realizar la suma, ese resultado se convierte en el límite superior de mi primera clase. Ahora, como la estadística se trabaja en forma escalonada y secuencial, a partir de la primera clase, el límite superior de cada clase se va a convertir en el límite inferior de la siguiente. Miren ahí lo que estaba explicando. Cada límite superior se va a convertir posteriormente en el límite inferior del próximo grupo que estamos formando. Si en dado caso a la hora de formar los grupos, el último renglón, cuando yo haga la sumatoria con la amplitud, no me incluye el valor superior, hay un procedimiento que se llama redondeo por violación, en el cual el valor resultante del redondeo se redondea a la unidad siguiente, saltando las reglas de redondeo por exceso o por defecto. Es decir, que si ahí el grupo final no me hubiera incluido el valor máximo de mi organización, hubiera tenido que recurrir al redondeo por violación y en vez de un 4 sería entonces un 5 el valor del número de clase. Lo siguiente que vamos a calcular es la marca de clase, que no es más que el valor que representa cada clase. ¿Y cómo yo lo hago? Sumando ambos límites y dividiéndolos entre 2. La recomendación es hacer el cálculo afuera para que se visualice la operación. Mírenlo aquí, el cálculo de la marca de clase. Yo voy a agarrar mis 2 valores de la clase correspondiente, los voy a sumar y ese resultado lo voy a dividir entre 2. Para variables discretas como la del ejemplo que tenemos, se redondea a la unidad ese resultado. Si la variable fuera continua y los valores que tenemos en la investigación fueran decimales, entonces vamos a redondear a la centésima, que no es más
que el segundo valor después del punto. Ahí están los cálculos realizados. Como se darán cuenta, todos mis resultados fueron decimales. Como mi variable es discreta, procedí a redondear a la unidad. Y ese redondeo es lo que se coloca en la columna número 2 de la marca de clase. Y con esto terminamos lo que es el despliegue de la marca de clase en la tabla de distribución de frecuencia. Procedemos ahora con la frecuencia absoluta. ¿Qué es frecuencia absoluta? Frecuencia absoluta quiere decir aparición. El dato, las repeticiones que tenga el dato y todos los datos que estén incluidos en el grupo que se ha formado. Si se dan cuenta, todos los grupos excepto el último tienen el corchete abierto en la parte final. Eso deja entender que ese valor no se toma en cuenta a la hora de yo contar los datos que corresponden a cada grupo. Ahora, en el último renglón, ese dato sí se toma en cuenta, como lo veremos a continuación. Para la primera clase, los valores deben estar comprendidos entre 540 y 705. No puede pasarse de 705 y no puede incluir el 705 si aparece. Vamos a la organización y verificamos qué valores cumplen con ese criterio. El 540, el 600 y el 675. Como el 750 es mayor que 705, no se incluye. 3 valores, su frecuencia es 3. Vamos a la siguiente clase. La siguiente clase va de 705 a 870. Voy a mi organización y me doy cuenta que los únicos valores que cumplen con ese criterio son el 750 y el 840, porque es el inmediatamente menor al límite superior. Eso quiere decir que solamente hay 2 valores que cumplen con ese grupo o clase. 2 valores, la frecuencia es 2. Vamos con el tercer grupo. El tercer grupo o clase va de 870 a 1035. Verificamos en mis datos organizados y nos damos cuenta que el 1050 es mayor al 1035, por lo tanto, el 1050 no se incluye sino los valores anteriores. 1, 2, 3, la frecuencia sería 3. Y como diría Ricardo Montaner, ya para finalizar, el último grupo solamente incluye los 2 valores que no cumplieron con el requerimiento del grupo anterior y que además incluye el valor máximo de mi agrupación. Cuando sumamos la tercera columna, el total de datos presentes ahí debe ser exactamente igual a la cantidad de datos o muestra de nuestra investigación. Procedemos con la frecuencia acumulada, que no es más que la suma escalonada de la frecuencia absoluta. Se llama acumulada porque a medida que va pasando de renglón en renglón, va aumentando hasta llegar al tope. ¿Y cuál es el tope? La cantidad de datos. ¿Cómo procede? De la siguiente manera. En el primer renglón de la frecuencia acumulada se escribe el primer valor de la frecuencia absoluta y para los valores posteriores en la misma columna simplemente sumamos el correspondiente valor a la izquierda de dicha celda. Mírenlo ahí. Primer valor 3, la acumulación de 3 es 5, si le sumo el 2. La siguiente acumulación es 8, si a ese resultado le sumo el valor de la izquierda. Y al final, la suma acumulada debe coincidir con la suma de la tercera columna. Eso es frecuencia acumulada. Ahora vamos a proceder con la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es la fracción o el decimal que se forma con cada frecuencia absoluta y el total de los valores presentes en la investigación. Yo agarro cada valor de mi frecuencia absoluta y lo divido entre el total de esa columna. Puedo expresarlo tanto como fracción como decimal.
La importancia del decimal es para el cálculo del tanto por ciento, que lo veremos en un próximo video. La frecuencia acumulada, por consiguiente, no es más que la acumulación de la frecuencia relativa. ¿Y cómo se calcula? Exactamente de la misma manera, tomando la cuarta columna y dividiéndolo entre el total de los datos que tenemos presentes. Y aquí tenemos la acumulación. Cuarta columna, frecuencia acumulada, dividido entre el total de los datos, que es la sumatoria de la tercera columna. Si lo expreso como decimal, también es una sumatoria. Y así finaliza el procedimiento estadístico para datos agrupados cuando la variable es discreta. Si les gustó este video, no olviden suscribirse y darle like, compartirlo con su comunidad y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Sin más nada que decir, hasta la próxima.